Vamos a iniciar la tercera exposición. Las dos anteriores, una ha sido la ubicación de lo que es un programa, plan, programa y proyecto, y algunas consideraciones teóricas que es importante que ustedes tengan en cuenta. Eso en la reflexión personal les va a servir a ustedes para focalizar bien el análisis del contenido de las ideas. La segunda exposición ya fue el cómo, es decir, lo que yo le comentaba anteriormente, el tecné griego, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer? Ese es muy importante. El cómo hacer es una experiencia personal de cómo nosotros mismos vamos a desarrollar aquello que en estos momentos es la razón de ser de nuestro curso, que es formulación de programas y proyectos específicos. En esta maestría virtual que trata sobre planificación estratégica del desarrollo. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros entonces a continuación? Son las características del proyecto. Cuando yo hablo de un carro, puedo decir, ¿cuáles son sus características? Bueno, su característica es el color, el tamaño, la capacidad que tiene el motor. Puedo hablar de las características de una región. Bueno, la región es una región montañosa, con agua, con mucha agua, con un clima que permite producir productos no solamente de pan llevar, sino también productos de exportación. Entonces las características también las tiene un proyecto, pero esas características que los identifican no solamente a un carro, no solamente a una región, no solamente a un proyecto, implica de alguna manera que tengamos nosotros en cuenta, porque esto nos va a servir a nosotros en nuestra orientación de cómo debemos hacer el proyecto. El cómo. Usted tiene que terminar este curso sabiendo cómo. Cómo hacer un proyecto. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Por eso, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta son los requisitos. Hay tres elementos que nos permiten a nosotros visualizar las características de un proyecto. En primer lugar, uno es la intuición. Yo recuerdo el video de John Barker sobre visión del futuro y otro que tiene que se llama Pioneros del Paradigma, donde dice la intuición. La intuición es, hace una referencia al gran epistemólogo Thomas Kuhn, cuando dice que la intuición es un acto de fe. ¿Y qué significa un acto de fe? Esto que estoy pensando, creo que es la solución a un problema. La intuición significa ese algo que nosotros en el proyecto tenemos y que de alguna manera es la solución. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencias en nuestro país de empresas que han comenzado con una intuición desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de las gaseosas. En Ayacucho, el grupo hoy tan importante que es el grupo Añaños. Intuición. Yo tuve una experiencia que les puedo contar cuando hacíamos un trabajo para estudio de camarones en la ciudad de Cañete, y nos encontramos con un señor que en Lunahuaná, cuando le estoy hablando de esto hace muchísimos años, yo le pregunté, ¿y usted qué hace por acá? Ah, dice, yo voy a construir un hotel. Y yo pensé, ¿cómo puede construir un hotel en medio de chacras? En aquel entonces eran todas chacras. Y algunas viñedos. Y el señor hizo un hotel y tuvo el acierto, tuvo la intuición, tuvo ese algo que lo diferenció de los demás. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer en el proyecto. El proyecto no es simplemente una necesidad, es la intuición de que algo se debe resolver, algo se debe solucionar. El segundo elemento es la adaptación al cambio. ¿De qué sirve que nosotros que tengamos una intuición si no cambia nada? Si nosotros no colaboramos con el cambio. Por ejemplo,
En el mismo caso que yo le estaba diciendo de este hombre que hizo un hotel muy importante en Lunahuaná, que fue el primer hotel en aquella época, ¿cuál fue su adaptación al cambio? Darse cuenta de que el fenómeno turístico cada vez iba a ser más importante, que el fenómeno gastronómico cada vez iba a estar presente en el recorrer de este mundo. Pero más importante, ¿cuál es el trasfondo de eso? El trasfondo es que en el mundo moderno los servicios están ocupando un lugar primordial. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos una relación, no solamente a través de la intuición, sino también la del cambio, nos permite entonces una capacidad de análisis para considerar la oportunidad o no de poder llevar adelante nuestro proyecto. Podríamos poner muchos ejemplos al respecto de aquellos que intuyeron, aquellos que se adaptaron al cambio y aquellos que tuvieron la capacidad de análisis de poder triunfar. Por ejemplo, en el campo gastronómico, en el campo ideológico, por ejemplo, intuyeron la importancia que tenía para un pueblo como fue, por ejemplo, Mandela en Sudáfrica para poder hacer su revolución en la India. Es una intuición, ¿no? La intuición que pueden tener personas que desean aportar algo y entonces, como aquellos que generaron ciudades en los desiertos o aquellos que tuvieron la intuición de poder brindar un nuevo beneficio a la comunidad y a la sociedad. ¿A través de qué? De ese riesgo, de esa decisión. Por eso que es muy importante que el proyecto que ustedes hagan tengan en cuenta estos tres elementos. ¿Cuál es su intuición? ¿Cuál es su aporte al cambio? ¿Y cuál es su capacidad de análisis? Esto está como en el trasfondo del cómo, que es lo que ustedes están realizando. Por lo tanto, acá hay algunos elementos que podemos nosotros tener en cuenta para poderlo conciliar con el proyecto específico que ustedes han elegido. Ustedes han elegido un proyecto de agua, un proyecto de infraestructura, un proyecto de servicio al cliente, un proyecto de comunicaciones, un proyecto de aprendizaje, de capacitación, un proyecto educativo. Cualquiera sea el proyecto, ¿qué debe tener en cuenta este proyecto? Donde ustedes tuvieron intuición y tuvieron aporte al cambio y tuvieron capacidad de análisis para llevar adelante. Primero, observar las megatendencias que ya hemos señalado. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que engancharnos a las megatendencias. Megatendencias que es la globalización, megatendencias que están en las comunicaciones, en la revolución científica y tecnológica, en la calidad, en el desarrollo humano, en el desarrollo del medio ambiente sustentable, en las nuevas necesidades del mundo contemporáneo, especialmente algunos elementos que ustedes saben perfectamente que hoy se exigen una actitud y decisión de las personas, como por ejemplo el caso del medio ambiente, el caso de la inserción económica del Perú, por ejemplo, en los mercados internacionales. Por ejemplo, esa visión que está allí en el cuadro que significa de cómo hoy hay que mirar en lo grande de los grandes cambios, ¿dónde están los nuevos mercados potenciales? Y nosotros podemos decir, el Pacífico. El Pacífico es una visión hacia allá. Yo puedo estar hablando de una comunidad y decir, ¿cuál es la visión de esta comunidad? La visión de esta comunidad es insertarla, ¿no es cierto?, a un desarrollo humano sostenible y que tengan acceso a los niveles de comunicación y los niveles de vida. Todo esto debe ser presente, debe estar alrededor de un mercado. A veces el concepto mercado puede resultar, estamos siempre relacionando el concepto de mercado con un libre cambio. No, no es así. El mercado en sus orígenes, yo he visitado cuando los grandes autores han hablado de cómo se originaron las ciudades, porque el mercado es típico de las ciudades. Entonces, en mis viajes que yo he hecho y he buscado, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿dónde nació el mercado? Los mercados nacieron junto a los castillos, y en los castillos, como dice Henri Pirenne,
en los castillos nacieron las villas, y las villas fueron, ¿no es cierto?, el origen de lo que son las ciudades modernas. Por eso que nosotros decimos que las ciudades son las bases del desarrollo del mercado. Entonces, un proyecto debe no solamente agarrarse a una megatendencia, no solamente plantear una visión, no solamente estar ligado a un mercado, sino cómo nos permite a nosotros integrarnos desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto?, a un posicionamiento dentro de un gran plan que evidentemente puede estar relacionado con el desarrollo humano. Esto tiene referencia a lo que es el elemento de la cultura. La cultura, que son los valores, y sobre todo un elemento muy importante dentro de esos valores modernos, podríamos denominar que es la ética. Todo proyecto tiene un comportamiento ético. Esto creo que debe ser subrayado con claridad. El mercado no puede traspasar los niveles éticos, porque si no se traspasa y se amedranta lo que son las condiciones del desarrollo humano. Entonces, cuando ustedes hacen el proyecto, observen cuáles son las megatendencias a las cuales ustedes están relacionados. ¿Cuál es la visión que tiene el proyecto de ese gran comportamiento? ¿A qué mercado está referido? ¿Y cuál es el posicionamiento cultural que le permite al proyecto estar presente? Estamos nosotros desarrollando esos elementos, esas características que están detrás de un proyecto, detrás del cómo hacer que ustedes están desarrollando. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar el proyecto, nos vamos a encontrar con tres elementos y que en el presente caso solamente van a ser formulación e implementación, porque el caso de evaluación es muy difícil porque no lo van a aplicar, pero sí lo van a formular y, si fuera posible, implementar. La pregunta es, ¿usted eligió su proyecto? ¿Usted eligió el título de su proyecto? ¿Usted eligió la población? ¿Vio las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas? ¿Ha determinado su misión? ¿Ha visto cuál es la visión del proyecto? ¿Ha fijado sus objetivos estratégicos a través del fin, propósito y resultados? ¿Ha determinado el marco lógico a través de las diversas actividades, qué, cómo, cuándo, cuánto, el presupuesto, etcétera? ¿Cuál es el grado usted de lógica y de compromiso que tiene con este proyecto para poder llevarlo adelante dentro de sus características? ¿Se siente capaz de hacerlo? Siga entonces teniendo en cuenta estos elementos y sobre todo esta frase. La calidad no se conquista, la calidad se construye. Y ese es el propósito del presente curso y es el propósito con el cual usted está construyendo el actual proyecto. Ahora, yo quisiera incidir en un elemento que es importantísimo dentro del desarrollo de un programa y de un proyecto. ¿Cuál es su aporte más profundo? Es que nosotros, a través de un proyecto, estamos haciendo realidad un futuro. ¿Cuántas poblaciones tienen necesidad, por ejemplo, de agua? ¿O tienen necesidad de infraestructura? ¿O tienen necesidad de salud? ¿O tienen necesidad, por ejemplo, una municipalidad de una atención al cliente de calidad? ¿O, por ejemplo, acceso al empleo, acceso al trabajo, acceso a una vida digna? ¿Cuánta necesidad de nosotros tenemos? Por eso que nosotros tenemos que tener presente que el cambio hoy está orientado hacia el futuro. ¿Cómo? Descubriendo, innovando y anticipando. Aquí yo quiero hacer una aclaración sumamente importante. El mundo moderno y el proyecto que usted está haciendo está señalando una nueva forma de concebir el tiempo. No es el tiempo cíclico de los antiguos que miraban en la naturaleza cómo se repetían el tiempo, las cosas. No es el tiempo lineal que fue producto del desarrollo, sobre todo a partir del medioevo. Hoy estamos hablando de prospectiva. La palabra proyecto está ligada a la palabra prospectiva. Su proyecto tiene sentido prospectivo. ¿Qué cosa está descubriendo? ¿Qué cosa está innovando? ¿Y qué cosa está anticipando? Esa es la validez y la importancia
de lo que usted está haciendo. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Paradigmas y percepción del cambio. Esta es una palabra, la palabra paradigma, que yo quiero subrayar, que la ha desarrollado mucho Thomas Kuhn en el siglo pasado, en el famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn nos dice, todos nosotros tenemos paradigma. ¿Cuál es nuestro paradigma? Paradigma como modelo. Y entonces ahora podemos decir que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problema y soluciones a una comunidad. ¿Cuáles son los paradigmas prevalecientes? Yo le podría poner un ejemplo. Antes decíamos nosotros la planificación. Después decíamos nosotros el paradigma es la calidad. Hoy se habla de servicio al cliente. Son paradigmas. Esos paradigmas que gobiernan de alguna manera la cultura de los pueblos están presentes hoy en la economía, están presentes en las actividades sociales, están presentes en nuestras relaciones humanas. Entonces, los paradigmas son de alguna manera los elementos que nosotros nos permiten dos cosas. Observe lo que dice Barker. Hay un video muy importante de Barker que es justamente que se llama Paradigmas, y que yo lo voy a subir para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver. Paradigma establece dos cosas. Establece o define límites e indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. Por lo tanto, en el proyecto que usted está haciendo, ¿cuál es el paradigma para el cual usted está haciendo ese objetivo? ¿Usted cree que mejorando las condiciones del trámite documentario de una municipalidad se está dentro de un paradigma de lo que hoy significa servicio al cliente? Si usted entra a un supermercado y el producto que usted le está vendiendo en costo y calidad cumple con ese requisito de ese paradigma que significa de que hoy primero es el cliente, primero es el consumidor. Si usted levanta el teléfono y el teléfono no suena, o prende el televisor y el televisor no funciona, o si usted abre el caño y no hay agua, ¿cuál es la pregunta que usted dice? ¿Cómo no responden a mis necesidades si el paradigma moderno es justamente el servicio al cliente? Entonces, es muy importante que el proyecto refleje un paradigma, el paradigma de cómo nosotros queremos ver y percibir la realidad. Acá hay una frase muy importante que todos nosotros tenemos que tener. Si usted tiene parálisis paradigmática, no escuchará sino amenazas. Pero su proyecto puede ser quizás, o esté referido a la siguiente frase: si usted tiene flexibilidad paradigmática, no escuchará sino oportunidades. Yo quiero señalarles a ustedes de que su proyecto debe ser una oportunidad paradigmática para ofrecer una oportunidad nueva para resolver un problema de aquello que usted considere una necesidad imperiosa de resolver de su comunidad, de una organización, de una empresa o de algunas personas que requieren de su colaboración para poder hacerlo. Y ahora usted tiene las condiciones porque usted sabe cómo hacer un proyecto. Gracias.